¿no? ¿Qué se oye más mamón? ¿Que se te subió el muerto o te dio una parálisis de sueño? Yo prefiero se me subió el muerto. A mí parálisis de Algo que se sueño. me suba mínimo. Bueno, es que... y que no sea el azúcar, güey. Sí, ni la presión. Sí, ni la- ¿Que en esa época eras o teólogo o astrónomo o alquimista? O borracho. Punto. Bueno. En términos de generación de conocimiento. O alcohólico. Y si tú juzgas a las demás personas porque están yendo al psicólogo, realmente el problema eres tú, no son las personas del entorno. Sí. Por supuesto que un psiquiatra nos va a ayudar, por supuesto que un psicólogo nos va a ayudar, pero nos va a ayudar más que la sociedad deje de estarnos criticando por absolutamente todo. Imaginen un lugar donde la entrada es fácil, pero la salida es casi imposible. Un sitio envuelto en misterio y temor, donde las paredes susurran desesperación y olvido. Los asilos psiquiátricos fueron la puerta del infierno, mazmorras de sufrimiento y desesperanza. Cada pasillo frío albergaba almas perdidas, atrapadas en un limbo de tratamientos crueles y aislamientos. Un mundo donde la línea entre la cordura y la locura se difuminaba. Bienvenidos a No lo digo yo, un espacio único donde ciencia, cultura e historia se entrelazan desde un enfoque reflexivo, donde cada uno de ustedes pueden ser expertos, sin prejuicios y con la libertad de opinión. ¿Cómo ves la entrada, amigo? Uf, no, increíble. Mientras te escuchaba, me acordé así clarito, nítido de Gotham. ¿No? No sé si has visto esa serie de Gotham. Claro que sí. En donde pues, literalmente psiquiátrico era la cárcel, ¿no? O sea, en donde esa ciudad distópica en la que literalmente eres un criminal, estás loco y en vez de irte a la cárcel, te vas a un psiquiátrico. Claro. ¿No? Sí, yo creo que el universo de Batman nos ayuda y creo que algunos compañeros psiquiatras o psicólogos van a dar ese punto como bueno, que realmente en el asilo Arkham como tal era el que segregaba al loco, ¿no? O sea, el inadaptado social. Sí, y de hecho, en este capítulo, ¿no? Que vamos a hablar sobre la historia de la psiquiatría, que va muy conectada, ¿no? Con lo que estábamos platicando la semana pasada sobre la psicopatía, ¿no? Sí, 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 En sí. este caso, pues nos enfocábamos un poco más con la enfermedad y todo. Aquí vamos ya un poco más hacia el tratamiento, ¿no? La manifestación en la que nosotros creemos o la humanidad ha creído que puede resolver estos problemas. Y pues está el claro ejemplo de esta señora de apenas, ¿no? La abogada, ¿cómo se llama? Marilyn Cove. O sea, esa mujer que pues hizo pasar por psiquiatra, ¿no? Y creo que representa bastante bien lo que nosotros queremos hablar el día de hoy, ¿no? Esa señora que literalmente, como lo mencionábamos, ¿no? Mientras estábamos acordando este capítulo, cumple con absolutamente todas las palomitas de un psicópata. Sí, reflejado más al apartado antisocial, creo que la abogada, porque no, Sí. no es médico ni nada, es la abogada y digo, no está mal, pero No está pues mal. sí la actividad que hizo de usurpar una identidad y aparte profesión que es de suma importancia, realmente pues es meterte con la alteración de la neuroquímica cerebral. Entonces, pues, es la abogada Marilyn Cove. Y además creo que esta señora hace ver que a nivel psiquiátrico estamos en crisis, hermano. Sí. Tenemos una crisis psicológica, ¿no? Una crisis psiquiátrica, neurológica. Neurológica. Crisis. Ajá. O sea, tenemos una crisis neurológica bastante profunda y esta situación con esta Marley Code termina de ser la cereza en el pastel de que tenemos urgentemente que prestar la atención a las neurociencias en sociedad. Sí, y que también pues los entes reguladores realmente verifiquen todo lo que se está subiendo en cédulas profesionales, tanto a búho legal como a Doctoralia, que justamente Doctoralia ahorita está pasando por una mini crisis de decir, pues, ¿cómo no te diste cuenta que una abogada estaba haciendo la profesión de un psiquiatra, ¿no? Entonces ahí también en materia de regulación necesitamos una actividad exhaustiva. Definitivamente sí. Pero, a ver, vamos a empezar a entender un poco la psiquiatría. Tú siempre llegas con las etimologías, ¿no? Sí, es el pan ¿Qué? de este espacio donde tratamos de ir desmenuzando como un quesillo, cada palabra por palabra y tratando de atribuirlas. Y justamente, desde la etimología griega, psiquiatría se divide en dos acotaciones, y es psique y latria.
Psique, pues ya lo hemos platicado antes, refiere al alma o a la mente, que en la filosofía griega se refería a la esencia vital del ser humano, o incluyendo el aspecto tanto emocional como cognitivo. Latria era tratamiento o cura, entonces lo podemos también razonar como médico o sanador. Ya en sinergia con estas palabras lo podemos traducir como el tratamiento de la mente o curador o sanador del alma. Entonces, algo poético digo yo, ¿no? Suena poético. Suena poético, porque ¿realmente podemos sanar el alma? O sea, ¿el alma se enferma? ¿De qué manera se manifiesta? Siempre he tenido esas dudas. Realmente no tengo una respuesta, o sea, no espero una respuesta de tu parte, pero sí me entra mucho la duda de ¿por qué se enferma un alma? O sea, qué tan atroz tiene que pasar para que un alma pierda el camino? Ay, Dios. Me metes en una disyuntiva porque me acordé de la canción de Alejandro Sanz. ¿Quién me curará el corazón partido, no? Entonces, Sí. bueno, ya desde un punto reflexivo, más que el alma es tratar de volver a armar el rompecabezas de quiebre del paciente, ¿no? Porque son quizás estos fragmentos que se dividen cuando tienen ciertos traumas o ya una condición psiquiátrica, que el experto tanto en psiquiatría como en psicología, uno va a hacer el acompañamiento y el otro va a hacer la dirección de tratamiento. Entonces, sí es complejo hablarlo de realmente si es un punto de sanar el alma o sanar la mente. Ajá, es que ahorita me viene mucho a la mente la película de Soul, ¿no? Ah, sí, muy En la buena. que está, pues, este hombre sin sentido de la vida, ¿no? Y anda ahí existiendo y cómo las almas ahí perdidas que están bien tristes, ¿qué onda, no? O sea, y entro mucho con esta definición que tienes, ¿no? De sanador del alma, de que al final, pues sí, muchas veces uno pierde el sentido, se pierde, ¿no? Y quizá empiezan con episodios de depresión, de tristeza, de falta de motivación ante la vida, y cómo eso termina llevándonos a que ya tenemos una condición psiquiátrica que ya nos afecta y ya tiene que haber intervención de un médico, ¿no? Ya lo iremos, como tú dices, Deshebrando. ya lo iremos deshebrando a lo largo de este capítulo, pero creo que me gustaría que el eje central de toda esta discusión vaya hacia, ¿realmente el alma se puede enfermar? Sí, una pregunta bastante interesante. Realmente no me la esperaba de tu parte. Gracias por regalarme esta introspección. Porque justamente como lo platicas en la de Soul, yo creo que muchas personas, o no sé si te ha pasado, perdemos el sentido de identidad. O sea, a veces decía un amigo, navegamos como un barco sin destino, donde nada más tomamos que el viento nos empuje, Sí, ¿no? avanzamos sin Entonces, saber a dónde. vendados con una introspección más oscura, pero sí, yo creo que lo más relevante de este episodio va a ser o tratar también de que los oyentes tengan esta reflexión y respuesta de realmente la psiquiatría te ayuda a curar el alma o te ayuda a curar la mente, Ajá. ¿no? Porque pues al final del día tienen una etimología muy similar y que pueden significar lo mismo. Y para eso, tú, hermano, mejor que nadie, empieza a contarnos un poco sobre la historia de la psiquiatría. Pues para los orígenes de la psiquiatría, yo creo que podríamos comenzar con Mesopotamia, de estas primeras civilizaciones en sinergia con la egipcia. Creo que algo que hacemos aquí es empezar desde lo básico, tratar de comprender a las primeras civilizaciones y ir progresivamente platicando más avances, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mesopotamia, los habitantes de esta civilización eran devotos a la naturaleza y para ellos la enfermedad era antónimo de salud. Ok. Se atribuía que las enfermedades contraídas por los habitantes eran una causa-efecto de sus acciones, traduciéndolas como un error o castigo, teniendo como consecuencia un castigo por los dioses, determinando quién se enfermaba o no. Esto se basaba en que sus acciones o devociones eran recíprocas al tipo de fe que le tenían a una deidad, ¿no? Si no me tienes tanta fe, te enfermo. Pero si me tienes mucha fe, te cuido. O sea, como una relación de protección divina, pero con una moneda de cambio, ¿no? Sí, Que era claro. la fe. Y, por ejemplo, por otro lado, los egipcios realizaban la documentación de la ciencia sobre el alma y los desequilibrios de las fuerzas espirituales. Ellos, más allá de comprender solamente la devoción hacia deidades, también decían como algo puede también tener un desequilibrio espiritual, pero
reflejado a uno mismo. Ok. Y además, como estaban cerca del río Nilo, nacían con una comprensión de apreciar ciertas situaciones que quizás otros no. Espiritualmente ellos tenían un campo receptivo de apreciar fenómenos, no paranormales, pero sí fenómenos físicos y espirituales que otras quizás personas no las podrían desarrollar. Como un sexto sentido. ¿Y crees que tenga que ver con...? Porque bueno, o sea, es irnos hacia una etapa de la humanidad no tan desarrollada como la de ahorita, ¿no? Ajá. Evidentemente, ¿no? En donde a lo mejor para nosotros podría parecer muy fácil hacernos estos cuestionamientos porque ya hay toda una trayectoria, ¿no? De experiencia humana que nos puede llevar a tener este tipo de preguntas, ¿no? Es que nos puede llevar este tipo de preguntas. ¿Crees que quizá la humanidad empezó a preguntarse eso en el momento en el que ya resolvió sus necesidades alimenticias? Porque tú lo mencionas, ¿no? Algo característico de los egipcios, ¿no? Y de estas primeras civilizaciones, pues era que al final lograron ya ser sedentarias, ¿no? O sea, dejaron de ser nómadas, dejaron de andar persiguiendo comida, de andar buscando, de andar haciendo y dijeron, mira, aquí nos podemos asentar, existe algo llamado agricultura que nos va a resolver nuestros problemas alimenticios y entonces ahora sí vamos a poder sentarnos a pensar. Yo creo que más que pensar era también la edificación, traduciéndolo a los egipcios, era la edificación de lo que hoy conocemos como el sentido de pertenencia, que lo habíamos platicado, pero para ellos quizás la vida terrenal era algo pasajero, que de hecho ellos lo describían mucho, y se enfocaba más a la trascendencia hacia la vida eterna. De hecho, tuve la oportunidad de escuchar a un padre que decía eso, ¿no? Como de las personas que pasan a la vida eterna ya no tienen una preocupación y que realmente ellos son los que intervienen por nosotros en el mundo ya como en conocimiento con Dios, en el acercamiento a Dios. Digo, todas las religiones tienen una comparativa similar en cuanto a sus deidades, pero creo que los egipcios eran más el enfoque a entender que la vida terrenal era algo pasajero, que aunque pues, lo vemos nosotros como quizás la esperanza de vida actual ya son arriba de los 90 años, de los 85, para ellos eran pocos años. Y realmente lo que importaba era la trascendencia al plano astral. De hecho, ellos dividían dos como acotaciones entre el kef espiritual y el físico, que ahorita te voy a desarrollar más qué es. Pero si ellos no le daban tanto, o sea, no eran tan intensos en desarrollar las actividades terrenales y se preocupaban más por la trascendencia que pudieran tener sus acciones al plano divino, digamos, ¿no? Qué hermoso. Entonces ellos sí inventaron el tómatelo con calma. O sea, ellos sí eran como de, vivo mi vida tranquilamente, hago bien las cosas, trato de ser una persona ejemplar dentro de las posibilidades, pero lo que realmente me va a preocupar es el cómo voy a trascender algo más. O sea, ellos no se preocupaban tanto por la vida terrenal, como de tengo ansiedad porque no he pagado la tarjeta de crédito. No, o sea, ellos sí quizás no vivían el día a día, o sí, pero sí le daban más una importancia a la parte espiritual de trascendencia. Wow. Entonces, amo su perspectiva. Sí, creo que todos tendríamos que aplicar esa ideología, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Pero justamente como te decía, en cuanto a la parte de los egipcios, se dividía como que en quizás, si no dos ideologías, pero sí en dos ramificaciones del cuerpo, tanto físico como espiritual. Ellos decían que, bueno, en resumen, el que físico y el espiritual reflejaba la importancia que le daba a la integridad física, ¿sí? Pero también a la espiritual. O sea, la espiritual era la plenitud y el bienestar. De hecho, dentro como del esquema, eso sí yo creo que lo podríamos dejar para otro subtema después o para platicarlo en breve, pero ellos le daban más relevancia al bienestar, que todo estuviera en sincronía. Entonces, los egipcios serían morenos. ¿Por qué morenos, hermano? No, pues morena, bienestar. Ellos Wow. lo buscan. No, serían pertenecientes de la 4T. Pero es que esa parte hoy en día es inevitable decir bienestar y no pensar en la secretaría. En la Secretaría de Salud del Bienestar. No, pero es que me llama mucho esto que mencionas porque los egipcios se enfocaban mucho en la espiritualidad y hoy en día tenemos una crisis espiritual tremenda. O sea, creo que se nos olvida que a nivel psiquiatría, a nivel psicología, y es algo que me bota mucho con esto que mencionas,
sí tiene mucho que ver tu espíritu, o sea, tiene mucho que ver la espiritualidad, sí, claro que tiene mucho que ver la fe, y hoy en día, sí, por supuesto que en la psiquiatría y en las neurociencias y en la no voy a decir que eso no sirva, no funcione, ¿no? Como hombre de ciencia sería una aberración decirlo, pero creo que deberíamos de tomar este mensaje de los egipcios en prestarle más atención a nuestra espiritualidad. Es que hablar, yo creo que hoy en día, o más bien dicho en la actualidad, como todo se nos presta de forma rápida, información, eventos, todo, o sea, yo creo que vivimos en una forma muy acelerada de que vamos tras de un objetivo y no vivimos el proceso. Al ser, como tú lo dices, hombre de ciencia y hombre de datos, creo que dejamos de lado también algo que es imprescindible, que es la fe. Creo que también algo con lo que el pasar de los años ha servido para mal es que nos hemos peleado con la doctrina de la religión, donde estamos buscando solamente el hecho de algo palpable. Y cuando también pues lo platicábamos, creo que la vez pasada o en algún espacio privado, que hubo un tiempo donde la humanidad sí que se quedó sin milagros, porque el milagro al final del día es esta evolución. Entonces creo que más allá de otra cosa, nos hemos perdido espiritualmente, pero porque queremos las cosas rápido y dejamos de lado lo básico que es como hasta incluso respirar. Saber respirar te ayuda mucho para también conectar con ese lado espiritual. Sí, y lo vamos a hablar después, pero es que al final esa crisis de fe que tenemos, por supuesto que tiene una huella de origen, el oscurantismo, ¿no? Sí, de hecho, creo que tratando también de agarrarlo un poquito con Hipócrates y Galeno, ellos describían la parte de los humores, pero desde el lado científico, pero que tenían significancia también desde una acotación psicológica, ¿no? Como una razón de ser. Entonces, creo que sí, la humanidad también está resiliente, bueno, poco resiliente por los eventos donde el adoctrinamiento católico tuvo mucha importancia y relevancia porque era bajo la dictadura o el sometimiento. Entonces, sí, quizás apenas estamos haciendo las paces con la doctrina religiosa. Pero ¿qué decían Galeno y Hipócrates? Hipócrates, Hipócrates lo que dijo como tal fue la introducción de los humores y Galeno fue la observación tanto de los humores, pero también le dio como un trasfondo entre el tratamiento de las enfermedades mentales. Mientras que uno describía 4 tipos de humores, el otro decía como de sí, puede haber un desequilibrio y por eso van a estar la presencia de los humores, pero también tiene que haber un aspecto social y el entorno de desarrollo, que justamente lo platicábamos en la semana pasada con las personas que sufren de psicopatías de la parte del trastorno antisocial, que su infancia, el entorno social catalizaron quizás los eventos que cometieron después. Pero creo que me gustaría abordar un poco más sobre este tema de los humores, Uh-huh. porque creo que sí reflejan algo bastante interesante y ciertas, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, ¿no? Uno de los humores, pues, es la bilis, ¿no? La bilis, la negra y la amarilla. Ajá, y como, por ejemplo, con la bilis, hoy cuando una persona está así toda enojada, ¿no? Es como, ay, ya se le subió la bilirrubina a este carnal, ¿no? O está bilioso. O está bilioso, ¿no? O sea, porque al final Hipócrates como que sí hizo el intento de no estigmatizar, de estereotipar. Ajá. De estereotipar o de lograr darle una manifestación física, ¿no? A una emoción, ¿no? Interna, a algo que sientes tú por dentro y que el cuerpo lo secreta y expulsa esto por tal. Hoy en día sabemos que, pues, por supuesto que la bilis no te genera enojo, ¿no? O sea, pero tenemos una relación humorística entre que una persona enojada es biliosa. Ajá. O enojona es biliosa, ¿no? Justamente por este apartado de que, bueno, Hipócrates describía 4 humores, que dentro de ellos estaba la bilis negra y amarilla, o como tal la bilis. Estaba también digamos como que la parte de la sangre, pero no me acuerdo bien del dato. Creo que eso lo podremos poner bien en la caja de comentarios. Y el cuarto integrante, no me acuerdo, pero ahorita... Eran las flemas, ¿no? Ah, la flema, justo. Es que no lo iba a decir como moco, pero no lo quería decir. Pero sí, la flema podría expresar también alguna alteración
tanto emocional como biológica. Entonces era la aparición de las 4. Por ejemplo, la bilis la relacionaba con la depresión. Tanto la negra como la amarilla eran depresión o supresión de algo. La de la sangre como tal, que si había poco, hoy entendemos que si hay una hipovolemia en cuanto a nivel volumen sanguíneo, puede haber una depresión, pero no porque estés deprimido, sino porque no hay una poca oxigenación, sí, claro. Hay un choque hipovolémico y podemos entender otras situaciones dependiendo del grado de choque. Y la flema, pues hoy que es como el catarro, ¿no? Hoy entendemos que estamos deprimidos, pero no porque estemos deprimidos, sino puede ser catarro, puede ser influenza, COVID, o sea, muchas derivaciones. Puede que estés enfermo. Puede que esté enfermo, entonces, exacto, es como de, estoy enfermo, nada más, ¿no? Exacto. Entonces hay una supresión tanto a nivel inmunológico como a nivel de metabolismo. Entonces, sí tenía una correlación importante, pero no era tan estrecha con el lado psiquiátrico. Sí, o sea, nos ayudó a prestarle atención, ¿no? A que, pues evidentemente las emociones también influyen bastante, ¿no? En la salud de un paciente. Claro, ¿no? claro, sí, o sea, es como de... Si bien a lo mejor ahorita Hipócrates, pues sí, todo lo que dijo, pues no. Pero bueno, nos ayudó a ver que sí hay mucho de emoción en una enfermedad. Sí, de hecho, esto sí no lo digo yo, lo dicen los psiquiatras. Eso. Que cuando hay una emoción reprimida, sí se puede trasladar o como en respuesta de en alguna condición, pues sí, de enfermedades, ¿no? Algunos dicen que si tienes como que ganas de gritar y que siempre te estás callando, empiezas con problemas respiratorios. O sea, sí hay un trasfondo quizás tanto, se le puede decir sistémico ¿cómo es la relación enfermedad emocional y enfermedad? Psicosomático. Ah, ok. A nivel psicosomático puede haber algo ahí que pueda ser en respuesta de, ¿no? Y eso al final está en discusión, ¿no? Todavía. Sí, todavía. Yo realmente lo creo, ¿no? No sé si hubo en un capítulo que hablamos de esto o lo hablamos en privado, pero pues esta perspectiva de los 4 cuerpos, ¿no? Sí. Que pues al final está el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, ¿no? Y cómo al final, si una persona va arrastrando algún trauma, algún problema, alguna situación, pues al final lo termina llevando a que pues la manifestación física, ¿no? La enfermedad como la conocemos, pues literalmente pues sí tiene que ver mucho con que a lo mejor hay una emoción reprimida, ¿no? Hay una falta de... No sé, ¿no? Es algo que al final, como te decía, sigue en discusión. Es una teoría al final. Es una teoría, ¿no? Que al final sigue encapsulada en esta parte de pseudociencia, en donde pues obviamente los científicos, ¿no? Los positivistas, ¿no? Esa gente pues definitivamente es no, güey, ¿no? No estás enfermo porque estás reprimiendo algo, ¿no? Sí, no te dio cáncer porque estás mal con tu mamá, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Ellos dicen que evidentemente no, pero no lo sabemos, ¿no? Yo lo dejo sobre la mesa. Yo sí creo en ello, ¿no? A pesar de ser, ¿no? Pero, pues bueno, eso ya es otra historia. No, y al final del día yo creo que también en las ciencias exactas, al final lo que buscamos es todas las vertientes de análisis que puedan converger en una posible respuesta. Entonces, tanto queremos entender aspectos básicos hasta aspectos más bien complejos, ¿no? Es entendible, ¿no? Y, por ejemplo, hay otras cosas que no me voy a poner a hablar porque nos pueden funar. Pero creo yo que el que tú hables tan determinante, porque quizás tú lo entiendes así, de que alguna condición emocional va relacionada con algo en aspecto de enfermedad, sí hay quizás un trasfondo, sí puede ser en respuesta a qué, pero no lo puedes afirmar. Tienes que hablarlo desde una teorización, desde una hipótesis, pero fundamentada, o sea, que haya un artículo, ¿no? Que al final del día este espacio es lo que nosotros queremos, a través de leer artículos, a través de leer libros, a través de la experiencia día a día, sí, a través dar una opinión que al final del día no es determinante. A través de un consenso, ¿no? Como el del avión, la venta del avión. Sí, o sea, es que yo siempre he dicho, ¿no? El conocimiento es demócrata. Pues por supuesto que debe haber un consenso en donde la gran mayoría de las personas estén de acuerdo con la teoría, con la idea, y pum, sobre esa se trabaja, ¿no? Exacto. Porque también es claro, o sea, sí, la ciencia rige muchas cosas y a través de la ciencia hemos descubierto muchísimas cosas, pero pues, o sea, no hay que perder de vista que al final fue un común acuerdo de una comunidad que dijo,
este es el camino, ¿no? Y el hecho de que una comunidad grande haya dicho, este es el camino, no significa que haya otros caminos, ¿no? Sí, no, o sea, al final del día, no porque te lo dijo alguien, el camino es así, puedes tomar los caminos que tú quieras, pero al final del día, eso es lo que tú bien dices, ¿no? Una democracia y lo que incluso dice la Biblia, ¿no? El libre albedrío. El libre albedrío. Exacto. Y justo que tocabas esto de los 4 aspectos o de los 4 cuerpos, esos incluso no sé si los griegos como tal, pero, bueno, más bien dicho, sí la ideología o el enfoque era holístico, que era como esta parte de diagnóstico y clasificación, pero derivó, bueno, ahorita que estamos hablando de los trastornos mentales, ellos justamente describían aspectos como el físico, emocional, social y espirituales, o sea, le daban algo que quizás tenía un concepto un poco más arriba que lo básico, que lo que te rodeaba, ¿no? De hecho, Galeno nada más era la interconexión cuerpo y mente, y él describía los trastornos desde las pautas psicológicas como factores sociales que puede haber un estrés, que incluso hoy lo podemos ver también en un estrés oxidativo, ¿no? Mucho estrés genera un estrés oxidativo en tu cuerpo y por ende quizás puedan trastornarse algunos procesos metabológicos como neuronales. Entonces, realmente sí los griegos nos aportaron mucho enfoque a entender la razón de ser de ciertas teorías, pero más cultivado al raciocinio, o sea, que realmente hubiera la razón, no solamente un acotamiento tanto espiritual como religioso. Así había mucha vertiente de análisis que gracias a ellos hoy por hoy es el método científico, ¿no? Entonces, justamente ya para trasladarnos a la Edad Media, después de la caída del Imperio Romano para 1476 después de Cristo, la Edad Media comienza con una mentalidad de oposición a la difusión del conocimiento y restricción intelectual. O sea, hubo un retroceso en este camino que ya íbamos trazando como humanidad. Dentro de esta época, la Iglesia Católica fue el alto impacto porque predominaba en la vida cotidiana desde el enfoque del conocimiento e innovación. A menudo, los monasterios y las iglesias resguardaban toda la información documentada en libros y además quitaron atención médica y lo trasladaron a monjes o sacerdotes. Se describía que los trastornos mentales eran realmente una posesión demoníaca o castigos divinos. O sea, realmente lo que pensaban los mesopotamios lo siguieron trasladando. Sin embargo, no podemos caer en simplificaciones de este periodo, ya que tanto hubo cosas buenas como hubo cosas malas. Entonces aquí realmente algunos católicos, lo que eran ciertos sacerdotes que no estaban tan afiliados al adoctrinamiento religioso, sí como que trataron de preservar la documentación de escritos y poderlos compartir para que siguiera el proceso. O sea, hubo 2 bandos como en la Civil War, hubo el que no crezco porque Dios lo dice, y el otro que no, Dios dice que tenemos libre albedrío y tenemos que evolucionar, ¿no? Entonces hubo 2 bandos donde realmente quizás el conocimiento significaba opresión, y también lo vemos mucho, que lo vamos a hablar más adelante, que los psiquiátricos o la doctrina psiquiátrica funcionó para reprimir al que estaba en oposición a la religión o al gobierno. O sea, realmente fueron catalizadores de opresión. En general, o sea, yo creo que el conocimiento siempre es opresor, ¿no? El conocimiento es poder, El amigo. conocimiento es poder, ¿no? Y a lo mejor lo llevan con que el conocimiento es poder porque eres mejor. No, o sea, No. literal, con toda la extensión de la palabra, el poder, conocimiento es poder. O sea, porque también ahí tú mencionabas, ¿no? Por supuesto que hubo un retroceso en la época oscurantista, ¿no? Y este retroceso fue, pues sí, un retroceso científico, ¿no? Pero creo que hubo mucho avance teológico, ¿no? Bastante. O sea, muchísimo avance teológico, ¿no? En donde, pues literalmente, sí hubo muchos teólogos que de verdad sí cuestionaron al ser, ¿no? Sí cuestionaron la existencia, sí cuestionaron bastantes cosas que también hoy en día han contribuido enormemente, ¿no? Al avance de la psiquiatría. Por ejemplo, ¿no? O sea, yo quisiera rescatar, hay un par, ¿no? Santo Tomás de Aquino, ¿no? Claro. Tomás de Aquino, que por supuesto fue un personaje que me parece que sí es de esa época, que él sí es como, a ver, o sea, sí, la religión, sí, ajá, hay una posesión divina, lo que tú quieras, iglesia, pero oye, hay que ser razonables también, ¿no? O sea, tampoco hay que aventarnos unas chaquetotas mentales religiosas porque no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Sí, de hecho, ahí aplica la de sentido común, ¿no? Sí, o sea, claro. por sentido común
no le puedo atribuir todo a que un demonio hizo posesión de mí y creo que también la Sí, así humanidad como, ay, se me subió el muerto. se me subió el pues muerto y ya. Ya. Se siente bien feo cuando se te sube el Sí, muerto. se siente. Me pasó solo una vez, ¿eh? ¿A poco? Una vez me pasó que se me subió el muerto. Sí, está bien raro. Es que como tal, bueno, ya tratándole un trastorno médico, es la parálisis del sueño. O sea, es donde tu cuerpo está tan estresado que llega como estos espasmos donde tu cerebro está despierto, pero tu cuerpo no. A mí solamente, yo he sufrido de parálisis de sueño cuando personas muy allegadas a mí fallecen. La primera parálisis del sueño que sufrí fuerte fue cuando falleció mi papá, cuando falleció uno de mis tíos, que era también muy cercano a la familia, cuando falleció mi abuelo y apenas que falleció una amiga. Sí, o sea, justamente lo platicaba con el doc. Si él dice, es como en términos burdos, tu cerebro está prendido, pero tu cuerpo está apagado. Ok. Entonces, aunque tú quieres gritar o moverte, tu cuerpo está en modo... Pues está jetón. Ajá, jetón, o sea, sí, la neta. Pues sí. Está jetón. Pero a mí me gusta más, se me hace más poético, se me subió el muerto, ¿no? Ojalá. Yo prefiero. Se me subió la morida. Yo prefiero decir, se me subió el muerto que me dio una parálisis del sueño, ¿no? ¿Qué se oye más mamón? ¿Que se te subió el muerto o te dio una parálisis de sueño? Yo prefiero se me subió el muerto. A mí parálisis Algo de que sueño. se me suba mínimo, ¿no? Bueno, es que... y que no sea el azúcar, güey. Sí, ni la presión. Sí, ni la presión. Mejor un muerto. Que el muerto... El muerto que se le sube unos segundos y ya. Y ya. No, me Y quedo fue. con eso. Sí, no... buenísimo punto de vista que pones. Y justamente lo que podemos rescatar de la Edad Media es como tal, sí se le conoce como el oscurantismo o la época oscura, y los que practicaban este desarrollo de ciencias y tecnologías eran los ocultistas. Pero no quiero que lo traslademos a algo satánico, porque muchas personas piensan, ocultismo, Sí, el es satánico. ocultismo. No. Realmente se le conoce a esta época por este hecho de sin oscuridad intelectual, pero como Batman, los oscurantistas no trabajaban en las sombras para poder preservar el conocimiento y que la sociedad realmente pudiera continuar. Exacto. O sea, realmente ellos fungían como Batman en Gotham. Sí, ¿no? en la ciencia, que Ajá. al final son los alquimistas, ¿no? Sí, Los justamente ya se empieza a desarrollar los principios del que alquimia. hoy en día pues sabemos que la alquimia pues era la ciencia medieval. Sí, así. Punto. A secas, ¿no? Y se le llamaba oscurantismo, que bueno, se le llamaba ocultismo, que eran ocultistas, no porque revivieran al diablo cada 3 segundos, no. sino porque pues mantenían en secreto todos esos avances científicos, porque pues evidente, que fíjate que le daban un enfoque muy teológico, ¿no? De nuevo, o sea, ellos realmente, la ciencia medieval sí tiene mucho este toque teológico profundo en donde una reacción química representaba, ¿no? La corrosión de un metal representaba el espíritu siendo purificado y entonces tenía un toque bastante teológico la ciencia en esa época, definitivamente. Sí, no, realmente podemos trasladarlo desde un proceso simple como la oxidación de un metal. Ellos lo describían como de, no, es que el metal está pasando por un proceso donde se está purificando y que Dios está... O sea, dices, agarras lo que tienes, ¿no? Yo creo que podemos decirlo como chiste, pero los ocultistas eran muy mexicanos. Agarraban lo que tenían, ¿no? O sea, el mexicano se caracteriza y creo que no quiero que lo veamos como desde un punto negativo, sino que el mexicano sí tiende a ser mucho de agarro lo que tengo por la necesidad, pero activo algo rápido, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, algo que tú platicabas en el espacio de Inquicia era el origen de la enchilada, ¿no? Y que traslada justamente esta necesidad del chilango o del mexicano por tener algo mediático de comer, ¿no? Ya después ahí hiperveculamos al episodio, pero es eso, yo siento que los ocurrentismos, el practicante de esta ideología era, tengo rápido a la mano un conocimiento y lo voy a tratar de describir porque es lo que yo entiendo. Y entonces, pues, más allá de eso, porque incluso podemos trasladarlo como a los libros de licantropía y de brujería, que ellos mismos creían, ¿no? Como, no, es que si la luna hace esto, bueno, hoy entendemos que son fenómenos tanto físicos como astrológicos, ¿no? Que tanto la luna ejerce una fuerza
física de presión en el planeta, como tenemos ciertas cosas en Sí, respuesta más a, ¿no? astronomía. Más astronómico, astronómicos, ¿no? exactamente. Más O sea, astronómicos. ellos justamente utilizaban como que 3 corrientes de análisis, que era la astrología, la espiritualidad, y pues también realmente pues estaban todavía invadidos por el lado Pues católico, es que eran, ¿no? o sea, es que en esa época eras o teólogo, o astrónomo, o alquimista. O borracho. Punto. Bueno. En términos de generación de conocimiento. O alcohólico. No, pues sí, era Sí. cuando empezábamos con los principios del whisky, cebada y todo. Entonces, ¿eras científico o alcohólico? ¿O eran los dos? ¿No? Y justamente ya como que teniendo todo este acervo de conocimiento de la época media, podemos tener en cuenta 2 aspectos tanto, más bien dicho, muy claros de este, porque fue el surgimiento de explicar todo desde el punto sobrenatural. O sea, como, digamos, como una breve conclusión de esta época, todo lo atribuían a un ente sobrenatural, desde un principio de las enfermedades, que era desde el conocimiento y control que teníamos mayor mortalidad. O sea, una salmonela, un resfriado era mortal, porque no le daba la significancia médica, que era como, te enfermaste, muérete. Sí. Y a un epiléptico le Un echaban epiléptico agua bendita, ¿no? Agua bendita, como de órale. Y cálmate, ¿no? Sí, o sea, era más como desde lo que tengo a la mano, pues lo uso. Y es Sí. entendible, ¿no? Quizás en algunos años van a decir, oye, se trataban el cáncer con Ay, metiéndote químicos. Oye, ajá, o oye, sea, a un epiléptico en la calle le metían un trapo para que no se mordiera, ajá, ¿no? o sea, algo que dices, quizás en unos 100 años nos vamos a ver como esa época, Sí, ¿no? sí, claro. Vamos claro. a ser los nuevos Es medievales. de hecho una. Ay, es que esto que mencionas es algo que Thomas Kuhn en uno de sus libros, él es un historiador de ciencia, y él en uno de esos libros justamente toca ese detalle que tú mencionas, ¿no? Que es muy triste que los científicos de ahora piensen que la ciencia medieval o que la ciencia que se hacía hace siglos digan que no es ciencia. Sí, Solamente porque ya llegamos hoy a desmentirla. Por supuesto que era ciencia, pero era la ciencia de esa época con sus herramientas, con sus condiciones, y llegaban a sus conclusiones, ¿no? Entonces es como el hecho de que hoy sepamos que no es realidad no significa que entonces ya es pseudociencia y bye. No, respeta a la historia de la ciencia y respeta que la ciencia ha evolucionado con la humanidad, ¿no? Sí, el avance científico es recíproco a la edad del planeta, ¿no? Exacto. O sea, al final del día, lo vemos quizás desde un punto también crítico, donde sí decimos, bueno, las prácticas de antes eran inhumanas, ¿no? Pero imagínate que igual en otro espacio, muchos años después, incluso donde ya no se ha grabado, sino solamente un chip en el cerebro, diga, hace 100 años se metían cloro cuando hubo COVID, ¿no? Como lo que pasó con Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, quizás vamos a ser en unos años criticados, así como esos que están criticando van a ser, o sea, es una variedad de posibilidades infinitas donde el conocimiento no es que esté mal, sino simplemente es lo que tienes a la mano en la época. Sí. ¿No? Y creo que eso que mencionas es muy evidente en el Renacimiento, ¿no? Sí, de hecho ya en el Renacimiento nos trasladamos como que a un pensamiento más crítico y palpable de los resultados. O sea, algo muy, muy padre que nos trae el Renacimiento es, incluso ya empieza a formular también el arte. Ya no solamente, ya nos desprendemos del adoctrinamiento católico, se empieza a tener incluso una crítica social y cultural hacia el adoctrinamiento católico, en este caso lo que era lo que más preservaba en ese entonces. Entonces ya el loco, o entre comillas el loco, ya empezó a formular como el paciente psiquiátrico. Ya empezó a formar como tiene una dolencia. Le duele el alma a esta persona. Exactamente, Tal ¿no? cual, a esta persona le duele el alma, ese es su problema. Realmente médicos y filósofos empezaron a involucrarse, el desarrollo clínico se empezó a tener robustez. Y de hecho algo que me gusta es que Paracelso, como decimos que Chayanne es el padre de todo, Paracelso fue el padre de todo de la época, ¿no? Sí. Porque Paracelso ya es como empieza a tener los principios de la toxicología, principios de psiquiatría, los aspectos sociales, o sea, era todólogo sin querer abarcar tanto y que hoy por hoy nos sirvió mucho. Pues de hecho creo, o sea, si tienes el dato o si alguien que nos escucha tiene el dato y me quiere corregir, pero según yo, los médicos cuando egresan
dentro de su juramento citan a Paracelso, ¿no? Citan al Paracelso, pero hacen el juramento de Hipócrates. Ah, Es el juramento de es el de Hipócrates el que se le da. Hipócrates. Ok, Ajá. sí, tienes toda la razón. O sea, Paracelso nos funciona distinguir y algo que me gusta mucho y que siempre que lo platico lo resalto. Él describía en la dosis está el veneno, ¿no? Entonces, cuando él empieza a tener esta crítica hacia al aspecto teológico, realmente él también describía como de, a ver, un paciente psiquiátrico no solamente es la dolencia del alma, sino pueden involucrarse aspectos como tanto toxicológicos, infecciones y un desequilibrio como tal del cuerpo. O sea, y vamos a también trasladarlo, como no había una red de plurial, no había una red sanitaria ¿cómo se llama? ¿Hídrica? Donde pues iban todas la materia fecal, la orina, pues entendemos que con el pasar del tiempo y más expuesto a energías como radiación solar u otras cosas, pues hay una infección por simplemente la degradación de de lo que expulsa tu cuerpo. Sí, claro. Entonces, pues más allá de quererlo describir como al loco, había también una razón de ser que ya era el aspecto tanto de metales pesados como de alguna parte toxicológica como tal. Incluso también antes se metían el opio como si fuera el té de tila, como hoy lo conocemos, o el té verde, ¿no? Entonces hay que entender que más allá de otra cosa, pues realmente sí Paracelso fue la razón de todo, porque él sí describía aspectos que quizás la humanidad le daba como un significado menor. Como, me estoy tomando algo de la calle, no pasa nada. O como lo que hoy hacemos, ¿no? Nos comemos unos tacos afuera del metro y no pasa nada. Esperemos. ¿No? Esperemos, ¿no? Porque pues sí hay mucha gente que muere de Helicobacter pylori por eso, ¿no? O E. coli en aguas residuales, como ¿no? O gente que ya tiene hepatitis C, ¿no? Y anda ahí. No, es la B, ¿no? La infección. ¿O es la A? ¿O es que son tres? No, la C es la que es por infección por de ITS, transmisión más sexual. bien por ETS. Ajá. ¿Es ETS o ITS? Antes ¿no? era ETS, pero el poli dijo, no, eso es de nosotros. Eso es un examen exclusivo de los extraordinario, alumnos del... Tienes que cambiar el nombre. Lo patentamos nosotros. ETS es de los polis. Es que antes se le llamaba enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Pero pues realmente pues, no es una enfermedad, es una infección. ¿no? Entonces pues se cambió a infección de transmisión sexual. Okay. Con lo cual estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pues al final son infecciones. Y es que al final también hay varias, por ejemplo, el sífilis, ¿no? Sí, la gripe del amor, amigo. O sea, es que te afecta completamente al cerebro, o sea, realmente bueno, ya cuando el sífilis llega parte neurológica, ya... Exacto, o sea, es de esas. Y antes, por ejemplo, cuánta infectadera de sífilis no había en esa época y cuánta gente que se volvió loca no fue simplemente porque tenía sífilis y lo llevó a la demencia, ¿no? De hecho, un caso muy sonado fue el de Al Capone, o sea, pues a él le da sífilis por obvias razones. Por obvias razones. Era consumidor del servicio más antaño, entonces pues no había no había una educación sexual, no había un sinónimo de protección. No había simicondones, ¿no? Simi, si nos estás escuchando, pedimos patrocinio porque somos unos hombres de ciencia. Somos hombres alfa. Somos hombres alfa. Ya te hicimos un espacio publicitario de nada. Sí, no, o sea, realmente Al Capone pues terminó en su disque mansión ya nadando entre sus heces fecales de las pinches sífilis que ya tenía en el cerebro. O sea, realmente justamente queremos con este capítulo entender que no, el loco no pasó a ser nada más porque estaba loco, sino había muchas vertientes de análisis donde había sífilis, había metales pesados, o sea, justamente la gripe del amor. Sí. Incluso, digo, se traslada muy fuera del tema principal, pero había mucha radiación por tanto productos que tenían radio, que tenían mercurio, que tenían arsénico y que pues por ende era la absorción sistémica a nivel piel que llega a torrente sanguíneo, ¿no? Entonces hay que entender esos aspectos que era todo. Y era cuando la urbanización estaba empezando a emerger, justamente, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que iba a haber muchísima gente con problemas, ¿no? O sea, por supuesto. Antes era por eso, ahorita es por nuestro modo de vida en el que estamos, continuamente en un estrés y todo, ¿no? Pero en esa época, pues el estrés era justamente por todas las condiciones deplorables a nivel urbano, ¿no? Y que quizás hoy también pues siguen habiendo situaciones de estrés por metales, ¿no? Y hoy lo entendemos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Claro. Sigue teniendo el mismo fundamento. Pero algo que también yo creo que se nos olvidó es la alimentación de esa época. Claro.
Y que creo que el siguiente caso que vamos a platicar es bastante... Es el claro, ejemplo de la alimentación. Justamente, y de las también de las regulaciones sanitarias en alimentos. O sea, tanto en elaboración, almacenamiento y distribución, ¿no? Entonces, para la época de 1692, que justamente estamos entre el Renacimiento, en la entonces colonia Massachusetts, Salem, se suscitaron una serie de eventos donde 3 mujeres comenzaron a manifestar extraños síntomas y el jurado determinó que era posesión demoníaca. Elizabeth Paris, Abigail Williams y Anna Putnam comenzaron a presentar extrañas manifestaciones tales como sonidos guturales frenéticos, convulsiones y el habla en otros idiomas no reconocibles. El veredicto que imputó el tribunal por 7 jueces fue brujería, donde 20 personas acusadas por brujería fueron ejecutadas y al menos otras más encarceladas. Sin embargo, no se tienen datos precisos de quiénes fueron los detractores por la parte médica, pero sí del gobernador de ese entonces de Massachusetts, Gouverneur Williams. El juez, de pasar a ser partícipe de los juicios, detractó su postura por toda la evidencia documentada y carente de pruebas en las acusaciones. Una de las hipótesis que suscitaron tiempo después fue que en la época la dieta básica y más predominante era el pan de centeno. Sin embargo, al no tener correctas prácticas de almacenamiento de este insumo, la propagación de entes micóticos era más habitual. Una especie de hongo que proliferaba en el pan de centeno era Claviceps purpurea. Este hongo parásito es causante del ergotismo. El envenenamiento por ergotismo propicia un producto alcaloide que causa convulsiones, espasmos muy violentos y que en el paciente empieza a tener una serie de problemas que encajan con los síntomas que se describía por posesión demoníaca. De hecho, las condiciones atmosféricas que se presentaron en 1991, que tenemos el récord en algunos artículos, fue que propició la catalización de proliferación del agente micótico, ya que en el invierno pasado de 1690 fue muy agresivo, muy intenso, y para verano, por ende, fue muy húmedo. Entonces, fue la incubadora perfecta para que proliferara este ente micótico. Claviceps purpurea. Así es, ¿cómo ves? Pero fíjate, está bien chistoso porque, o sea, ¿cómo quiero que valoremos otra cosa, ¿no? Hoy en día que estamos hiperconectados, podemos saber qué es lo que está pasando en este preciso momento en cualquier parte del mundo. Claro. ¿Por qué digo esto? Esto de estas personas en Massachusetts que se enfermaron por ergotismo, ¿no? Por Claviceps purpurea, tuvieron exactamente el mismo problema por ahí de los 1200, ¿no? En Europa, y fue una enfermedad terrible en el que, pues la gente pobre, antes, ¿no? Sí. En esa época, pues comía pan de centeno. Hoy en día, pues carísimo, el pan de centeno está carísimo. Oye, Bimbo, no inventes, ¿no? Bájale. Bimbo, si estás escuchando este podcast, por favor, échanos la mano. En 1200 el pan de centeno estaba barato, padre. Era la comida de nosotros de libra. Los pobres y ahorita... Era un centavo de libra lo que costaba. ¿Qué onda? O no sé cuánto. ¿Cuánto es un centavo de libra? ¿Quién sabe? ¿Qué, unos 10 pesotes? Sabrá Dios, la verdad. Vamos a dejarlo en más o menos, eran 10 pesos. Más o menos. Perfecto. Pero en esa época, pues la gente pobre solamente comía pan de centeno, ¿no? Pero de repente empezó a haber una epidemia, o sea, tal cual fue una epidemia. Fue una epidemia en esa época, en donde mucha gente murió, porque estaban comiendo pan de centeno, justo como tú dices, del ergotismo, y es que esta bacteria, este hongo tiene algo muy peculiar, que pues produce ergotamina, ¿no? O sea, que es el alcaloide, que es el alcaloide producto, que ¿no? te empiezas a alucinar terriblemente. De hecho, no sé si sea posible que hay una pintura bastante increíble en donde se ve la flor del pan de centeno así toda muerta y se ve como hay peces nadando y una persona así siendo carcomida, no, porque además ese es otro tema, ¿no? O sea, estás alucinando todo el tiempo porque pues evidentemente tienes al hongo allá adentro que está sacando toda esa ergotamina para que tú estés alucinando, pero como sigues comiéndolo, pues literalmente pues ciertas rutas metabólicas se bloquean y empiezan a haber problemas y entonces pues las extremidades se empiezan a quemar, ¿no? De hecho, a esa enfermedad, al ergotismo, en esa época
le llamaban el fuego de San Andrés. Y era el fuego de San Andrés porque pues la gente sentía que se estaba quemando. O sea, imagínate tú como persona que estás infectada por el pan de centeno, ¿no? Que literalmente quemando, ¿no? te estás volviendo loco, o sea, porque estás alucinando, pero además sientes cómo te está, pues, de repente ves tu mano y ya se le cayó un dedo, ¿no? O sea, Amá, me siento raro. Mamá, me presioné al revés. Chavita, ayúdame. sí, ¿no? Pues, imagínate. Y de hecho, un dato curioso ahí es que San Antonio Abad, ¿no? Él empieza a crear como hospitalitos para cuidar a esa gente en su demencia, ¿no? Y que se murieran. Y él tuvo la visión de que, pues era como, ok, creo que el pan de centeno es el problema, a todos los enfermos les voy a empezar a dar pan de harina, ¿no? Sí. Y pues esa fue la solución, ¿no? Pero, o sea, qué chistoso que 400 años después hayan tenido exactamente el mismo problema, pero del otro lado del mundo, ¿no? Sí. En Massachusetts, ¿no? Entonces, qué chistoso. O sea, esa historia me parece increíble. El cómo literalmente, pues con la propia alimentación, empezamos a tener desórdenes psiquiátricos. Sí, de hecho, también otro aspecto que me gustaría quizás sacar una teoría aquí entre tú y yo es que ya tenemos a la gente presente al alcaloide, ¿no? Que es un alucinógeno al final del día. Vamos a trasladarlo como así. Entonces, échate las formulaciones de algunos elixires y también ungüentos a base de opio y belladona. Súmale el aspecto de nada de cuidado sexual y la propagación del sífilis. Entonces tenemos muchas quizás teorías que incluso también pues las chicas pueden haber sufrido de una sífilis que empezaba ya a llegar a la parte neuronal. Tenemos también pues quizás ya por el aspecto social, solamente al ser un tribunal de puros hombres, el machismo relacionado en que solamente fueron enjuiciados el sector femenino. Échate encima también pues el aspecto donde todo era por Dios, todo era castigo divino y que si tú quizás como una persona que ya sea hombre o mujer practicabas la brujería, pues la brujería no es el significado de algo malo, sino el brujo como tal pues era experto con cierto conocimiento ancestral. Entonces tenemos muchos aspectos donde incluso lo podemos teorizar y razonar más a fondo, pero realmente el evento de Salem, pues si hoy lo vemos hacia un juicio crítico, realmente pues fue una negligencia tanto médica y social. Por supuesto. Por supuesto. Y que yo creo, o sea, llevándolo a estas como conclusiones preliminares, yo sí creo que incluso hoy en día los desórdenes psiquiátricos siguen siendo negligencia social. ¿Crees? O sea, yo creo que sí hay una parte biológica, como lo hemos mencionado, pero es que sí creo que la sociedad tiene muchísimo que ver en estos desórdenes psiquiátricos. O sea, pensemos, o sea, antes estábamos hablando de desórdenes más fuertes, ahorita son más sutiles en el sentido de que hoy lidiamos con depresión, hoy lidiamos con ansiedad, hoy lidiamos con paranoia, ¿no? Hoy lidiamos con el síndrome del impostor, ¿no? Está cabrón eso. Con la personalidad múltiple, ¿no? Con la bipolaridad, ¿no? Que al final gran parte de esas enfermedades sí tienen una implicación social, ¿no? Sí tienen implicaciones sociales, o al menos yo así lo considero. Por supuesto que está la parte biológica, o sea, no puedo negar que existe la parte biológica, pero llevándolo de nuevo a esta parte en la que se creía que era un todo y que ya el desorden físico es porque ya no pudo haber contención más atrás, o sea, y llevándolo a que vemos que el alma se puede enfermar. Yo sí creo que la sociedad tiene un papel bastante importante en el tratamiento de estas enfermedades. Por supuesto que el psicólogo y el psiquiatra van a ayudar, pero va a ayudar mucho más que la familia acepte a tu hijo homosexual, ¿no? Es que te metes en otro aspecto también un poco más robusto y creo que es difícil de entender. Siento yo, bueno, porque somos mexicanos, ¿no? Lo podemos trasladar a entender el entorno mexicano. Pero el mexicano siempre ha estado embargado de la oposición a las nuevas ideas, que es justamente esta ignorancia, ¿no? Pero más allá de que tengas un familiar homosexual, más allá de que tengas un hijo homosexual,
es el hecho de que pues desde tu postura no quieres una evolución en tu familia. No, nosotros vemos como a la persona homosexual como y como quizás el retroceso evolutivo, muchos lo ven así, cuando no, güey, pues es Pues también otra evolución, es otra forma de entender, ¿no? Ajá, y estamos tomando el ejemplo, ¿no? Sí, o sea, no es de que la sea, homosexualidad. pero hay pero muchas vertientes, hay ¿no? muchas otras, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar el ejemplo con la persona que ya no quiso estudiar la universidad. También. ¿No? O sea, lo podemos tomar con esta persona que, por ejemplo, ¿no? La gordofobia, ¿no? O sea, literalmente lo podemos tomar con los ejemplos que quieras, ¿no? O sea, hice mención de la homosexualidad, pero es que realmente al punto al que yo quería llegar era realmente la sociedad, la familia, la escuela, la institución. El entorno social. El entorno social es nada el más. que es esa incubadora de mucha enfermedad psiquiátrica que tenemos hoy en día. O sea, Sí, definitivamente sí. Ese es como el argumento al que yo quería llegar, ¿no? O sea, en el que por supuesto que un psiquiatra nos va a ayudar, por supuesto que un psicólogo nos va a ayudar, pero nos va a ayudar más que la sociedad deje de estarnos criticando por absolutamente todo. Sí, y que al final del día nada más vivimos de la apariencia. Creo que aún entendemos, ¿no? Que nuestros papás o nuestros familiares más adultos, quizás de los 50 en adelante, pues vienen de un desarrollo intelectual y un desarrollo social donde había más estrés que hoy quizás el que se vive, ¿no? De hecho, me encanta cuando platicamos sacar nuevamente a flote el video de la comparativa donde las personas de 30 de hace 20, 30 años a las ahorita que quizás que nosotros ya estamos llegando a los 30 nos vemos más jóvenes. Vemos más un estrés metabólico y estrés oxidativo en esa época que a versus hoy. Y que realmente ahorita que tocas esta parte de la comunidad LGTB+, es como de, güey, quítate esa idea de que tú eres socialmente supremo por el hecho de que quizás vives normal, cuando no. La diversidad está chingona, eso es lo que creo que hoy en día quiero que se rescate, que la diversidad es lo más padre porque también aprendemos a vivir de otras maneras. Al menos nosotros que tenemos muchos amigos pertenecientes, yo creo que me divierto más con esos cabrones que con mis amigos heterosexuales, güey. Y que son personas que también pues los traumas los han convertido en quizás esta sátira de la vida y que viven mejor que nosotros, ¿no? Como los normales. Entonces, y también que normales para los que estén escuchando Spotify, literalmente se está haciendo un guiño, no estamos diciendo eso, no, o sea, aguas. Es que yo sé que se ve a la cámara, pero pues seguramente se van a escuchar en Spotify, ¿no? Sí, estamos haciendo una Sí. referencia. Y es que, por ejemplo, tú mencionas esta parte de esta comunidad. Yo hablo, por ejemplo, veo mucho estos problemas también en las personas que ya no quisieron estudiar la universidad, ¿no? Que literalmente sí tienen esta carga de que, güey, soy juzgado por mi familia, soy juzgado por la gente porque ya no quise estudiar, porque quise un oficio, porque quiero ganarme la vida de una manera diferente, ¿no? O sea, cosas tan simples, cosas tan básicas, cosas tan humanas son juzgadas y criticadas y nos orillan a depresión, nos orillan a un estrés, güey, a un estrés bien profundo que es como, güey, o sea, literalmente escalando al, güey, del 100% de mis problemas, el 90 son por pendejo y el 10 por chismoso. Yo lo llevaría a que del 100% de las enfermedades psiquiátricas, el 90% son porque soy juzgado y criticado y señalado, y el otro 10 es porque realmente sí tengo una condición biológica. Sí, definitivamente yo creo que aquí este episodio se está haciendo un poco más introspectivo realmente. Realmente me gusta mucho que realmente sí lo estemos haciendo desde un introspectivo, porque es eso, ¿no? Queremos al final del día crear una conclusión de todos estos temas, pero también considero que si tú que estás escuchando estás en la pinche posición de no irte al psicólogo, estás mal. ¿Por qué? Porque no puedes estar hablando desde una perspectiva de oponerte a algo que no conoces. Y si tú juzgas a las demás personas porque están yendo al psicólogo, realmente el problema eres tú, no son las personas del entorno. Sí. ¿Por qué? Porque estamos creando un juicio social que no puede ser arraigado ya o también normalizado en que si yo voy al psicólogo yo estoy mal porque yo estoy loco, cuando no es así. Creo que no hay más loco que el que no quiere ver la realidad. Exacto. Esa me encantó. Eso se queda hashtag, no hay más loco que el que no quiere ver la realidad. Sí.
Pero Para mí esa no es la definición de un loco, para mí esa es la definición de una persona estúpida, ¿no? Pero bueno. vamos a hacer un beep ahí porque nos pueden bajar el No, video. pues estoy en pleno. Es una palabra, pues, ¿no? O sea, no estoy siendo grosero. O digo bobito. O bobo. No, o sea. Como Forrest Gump. Quiero ir a casa, púa. Ah, no, ¿cómo? Forrest quiere ir a casa. Pero sí, o sea, creo que hemos hecho un resumen de lo que representan las revoluciones psiquiátricas, ¿no? Sí, de hecho, justamente ya que nos trasladamos al apartado de revolución e innovación psiquiátrica, viene otro caso muy padre. Creo que cuando lo platicábamos dijimos que es la tesis de la revolución psiquiátrica, porque marcó el antes y el después en materia de normas psiquiátricas y de estos tratamientos más basados en lo palpable, ¿no? En resultados realmente benéficos. Y es que ya trasladándonos justamente, digo, a mí siempre me ha gustado hablar del victoriano porque es la época donde se desarrollaron muchas cosas, tanto positivas como negativas, pero fue la tesis realmente del desarrollo científico. No lo podemos menospreciar porque realmente, como tú lo dices, creo que toda evolución científica también marca errores y pues desafortunadamente va a cobrar vidas, ¿no? Pero el victoriano marcó algo muy padre y es que para 1887 Neville Beale, que era su nombre creado como para el personaje que desarrolló esta investigación, que realmente era Elizabeth Seaman, se metió como paciente psiquiátrico en un asilo que estaba ubicado en Nueva York, que era justamente este manicomio para mujeres que se llamaba Blackwell's Island, y que realmente pues no era una persona que tenía alguna condición psiquiátrica, sino que se hizo pasar por una persona con esta condición para documentar y crear el artículo que revolucionó esta parte, ¿no? De hecho, estuvo a lo largo de 10 días y el objetivo como tal era exponer lo que nadie se atrevía a contar. O sea, justamente cuando les di la introducción de que el manicomio o el asilo fue las puertas del infierno, es que pues, realmente sí lo fue, o sea, vemos al ente psiquiátrico o al asilo. De hecho, otro también el cómic muy, muy relevante en la historia de Batman es el de Asylum, donde es como un poquito más victoriano el desarrollo tanto ilustrativo como de la época, donde el asilo era el ente del diablo, donde albergaba a los personajes más icónicos de Batman, pero creo que esa obra también ilustra el concepto de la locura. Más allá de loco, la locura que lleva a estos tratamientos inhumanos, a este tipo de condiciones deplorables para el paciente psiquiátrico. Y es que ella, por ejemplo, lo que documentó y expresó en el artículo es que había tanto abusos físicos, emocionales y sexuales a las pacientes femeninas. La alimentación estaba contaminada, te la daban en estado de putrefacción, había agua contaminada con heces fecales y orina, los tratamientos eran ortodoxos y negligentes. Y de hecho el artículo que ya después se publicó por esta Elizabeth ayudó bastantemente para el aspecto del debate social y público. Realmente sí llevó a la mesa en crear leyes, normas que protegieran al paciente psiquiátrico. Pues es que lo que mencionas del Blackwell Island, Blackwell Island. Creo que es el origen de las políticas públicas en materia de psiquiatría, ¿no? O sea, como que ahí sí ya empiezan a preocuparse y empiezan a tratar de una manera humana, ¿no? Sí, ya se empieza a tratar como debe de ser al paciente psiquiátrico. Exactamente, ¿no? ¿Hay otros casos que hayan influido a esta intervención, a que ya se tenga un trato un poco más humano a estos pacientes? Pues más que casos, prácticas. O sea, yo creo que ya para no meternos más y que esto quizás lo podríamos continuar en otro episodio para darle mayor enfoque, solamente te lo cuento rapidísimo de forma superficial. En menos de un minuto. Que justamente, por ejemplo, ya trasladándonos a los hablantes del siglo XX, que ya es quizás de 1900 a nuestra época, hubo actividades como el choque eléctrico que se le daba a los pacientes psiquiátricos, que de un principio fue algo muy negativo y que fue infame porque no se sabía, no había manual, no había control, y que ya después la OMS reformuló y que ya hay un manual que ustedes pueden consultar en la página de la OMS, que viene el proceso de cómo implementar
esta práctica. Y de hecho se les puede canalizar a personas que sufran de una depresión muy, muy crónica o a personas que ya quisieron atentar contra su bienestar, que en este caso pudieron cometer actos contra sí mismos. Otro apartado fue la lobotomía, de hecho ese sí se erradicó, era el introducir un picayelo en alguna de las fosas nasales y empujar y pues sí, tenías al paciente tranquilo pues porque lo dejabas incapacitado ya. O sea, Sí. lo volvías ya casi vegetativo. Bueno, pero yo creo que los rateros siguen utilizando la lobotomía, ¿no? Con No un sabemos. picahielo. ¿Podemos dejarlo para otro tema? ¿Lo podemos cortar? Lo- Lobotomía en el En, robo en Ecatepec. en la Ciudad de México. Sí, de hecho, otros terapias y métodos también fue el uso de baños de choque, que te metían como en una tina con hielos para causarte mucho frío y pues obviamente te apendejaba, ¿no? Pues sí. La Te amenzaba. te amenzaba. Vamos a dejarlo como te amenzaba. Te ponía en estado letárgico para que se vea más bonito. La insulinoterapia, que era meterte en choques hipoglucémicos o hiperglucémicos. O sea, te inyectaban muchas unidades de insulina y allá que te la bajaban, estabas tranquilo, estabas letárgico y después te daban un choque de azúcar para subirte otra vez y estar bien. Pero realmente pues era esas variaciones de azúcar. Y después la terapia de fiebre o que te inyectaban malaria. Eso fue, de hecho, fue aquí, después lo platicaremos en el avance de la medicina alopática, pero se dio mucho en el psiquiátrico de La Castañeda. Hubo un caso muy sonado, ya después lo platicaremos, pero que de hecho ese de la terapia de fiebre se dio aquí por inyectarte malaria. ¿Cómo ves, amigo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Somos creativísimos. Somos ingenieros, o sea, mexicano es resuelvo con lo que tengo a la mano y de forma Ya inmediata. lo decíamos. Pero justamente me encantaría ya cerrar este episodio. Creo que nos llevamos una plática muy, muy padre. Nos Sí. llevamos, yo creo que muchos aspectos que podemos llevar al enfoque realmente de visualizar en dónde estamos hoy en materia de psiquiatría. Y pues creo que con la conclusión que voy a dar, algo que platicábamos tú y yo tras cámaras y que me encantó cómo me lo plasmaste, es que en conclusión, la psiquiatría ha evolucionado de ser una práctica basada en creencias místicas y supersticiones a una disciplina médica rigurosa y comprensiva. A lo largo de la historia ha sido influenciada por pensadores y médicos que han contribuido a su desarrollo, promoviendo un enfoque más humanitario y holístico. A pesar de que los desafíos aún persisten, la creciente conciencia sobre la salud mental y el esfuerzo por desestigmatizar las enfermedades psiquiátricas son fundamentales para asegurar que cada individuo reciba el apoyo y tratamiento que merece. Esta transición subraya la importancia de que la psiquiatría como un derecho humano esencial, que busca no solo aliviar el sufrimiento, sino también fomentar el bienestar integral de la persona. ¿Cómo ves, amigo? No, me encanta, porque creo que la intención de este capítulo no es tu culpa, ¿no? No es mi culpa por tener ansiedad, no es mi culpa por tener estrés, no es mi culpa por sentirme triste, ni por sentirme perseguido, ni por despersonalizarme, ¿no? Simplemente hay todo un ambiente que está favoreciendo el que yo sea propenso a este tipo de condiciones psiquiátricas, ¿no? Como Sí, tú lo condiciones. mencionabas. Así que es sumamente importante que vayamos al psicólogo y, si es necesario, al psiquiatra, y que empecemos a ser más sensibles y seamos más conscientes de que las condiciones psiquiátricas son un tema de todos. Sí, yo creo que también algo que platicábamos la vez pasada es que también es desde el punto empático, porque hay mucha apatía por querer Hay entender mucha empatía. a la persona con una condición psiquiátrica y tanto psicológica. Entonces, yo creo que también si tienen a alguien que esté pasándola por un mal momento, abrácenlo. A veces solamente necesitamos un abrazo para saber que va a estar bien las cosas. No es que todo vaya a mejorar, sino que nada vaya a empeorar, ¿no? Entonces, si tienen a este tipo de personajes en su vida, entiéndanlos y traten de apoyarlos. Entonces, Cierra con tu frase de siempre.
Perfecto. Tengo dos. De hecho, creo que Échatelas. este capítulo se prestó para dos cierres con frases de películas o series. Y el primero es el de Club de la Pelea, que dice: solo después de habernos perdido todos, somos libres de hacer las cosas, de hacer cualquier cosa. Y la segunda frase de Stranger Things: ciencia o locura, a veces es difícil distinguir la diferencia. Oh, me encanta Me encanta ese. eso. Pero pues bueno, pues muchísimas gracias. Si les gustó, compartan su experiencia, algo que nos hizo falta y le debimos haber prestado más foco para que lo hagamos también en capítulos posteriores. Y pues muchísimas gracias, hermano. Como Amigo siempre, un mío, gusto. como siempre, un gusto poder platicar contigo y nos vemos. Cuídense.